Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de algo que me pediste hace ya un tiempo, que llamémosle es una creencia popular. ¿Qué puede ser? Pero que parece que no se resuelve nunca, así que hoy se acaba. ¿Hoy se resuelve? No, mentira. Seguro vamos a tener más preguntas cuando termine con esto, porque hoy vamos a hablar de fantasmas. Buenísimo. Bueno, es de día, estamos grabando de día, estamos bien. De día. Es verdad. Bueno, fantasmas, del griego fadasma. Ok. Fadasma, que significa aparición. Ajá. Se supone que es el espíritu o alma desencarnada que se manifiesta de forma perceptible, ya sea tomando forma visible, produciendo sonidos, olores o moviendo cosas. Ok. O sea, si vos sentís un olor acá, es un fantasma. es un fantasma, ok. Menos mal que el perro está adentro. Bueno, quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o sombras, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas o nebulosas, de carácter inmaterial y transparentes a veces, que flotan y pueden no tener contorno definido de sus pies. Ok. O sea, casi cualquier cosa. Blanquecina, pero también oscura. Puede ser inmaterial, sí. pero que Transparente. Bueno, pero nada, no tiene cuerpo y no se le ven los pies. A veces. A veces. Bueno, ¿qué sabemos de los fantasmas? Poco. G.N.M. Tyrell es un autor de un libro muy clásico sobre el tema que se llama Apparitions, Apariciones, que fue publicado en 1943. Ok. Él identifica 4 grupos principales según la conducta que tiene el espíritu o fantasma. Ok. Vos tenés las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Onda, casa... Castillo, casa embrujada. Algún lugar embrujado. Pero lo que dice acá es que generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Ok. Había un caso, dos me acuerdo así rápido. Uno es una familia que decía que tenía un fantasma, un duende o algo por el estilo, que ellos dejaban los platos sucios a la noche y a la mañana estaban limpios. ¡No! No quiero eso en mi casa. ¿Por qué si es genial? No es genial, prefiero lavar platos. Es más barato que la... Bueno, y había otro que lo había escuchado... Bueno, ahí había un sonámbulo en la familia que se levantaba y lavaba los platos. Muy extraño. Ya vamos a llegar a eso, pero es lo más probable. Me da mucho miedo. O sea, yo me quedo a dormir en una casa y me levanto y los platos están limpios porque los lava un fantasma, levanto mis cosas y me voy. Si solo hace eso. Bueno, y el otro caso que decía, lo había escuchado en la radio, creo, hace muchísimo tiempo, que había una señora que tenía otra señora que supuestamente era un fantasma, que como que lo veían en la escalera, no sé, le avisaba de cosas, no sé. Era así raro. Pero la señora esta la trataba, la fantasma, como que... Sí, está ahí, vive acá, con nosotros. Ok. Después tenés las apariciones post-mortem. Estas suelen suceder muy poco tiempo después de la muerte de la persona. Porque todas son post-mortem. Deberían, ¿no? No, bueno, al contrario, no. Ahora vamos a llegar a eso. Ok. Bueno, la anterior sí era post-mortem. Sí. Pero esta lo que se refiere es que la persona que muere como que vuelve para despedirse. Ok. ¿Está bien? Y no está asociada como en las anteriores a un lugar. Bueno, yo escuché o a un evento. De eso, de decir gente que pasó mi abuelo a decirme que nos vemos o me llamó por teléfono fulanito y resulta que cuando lo vieron, cuando lo saludaron, cuando hablaron por teléfono, la persona ya había fallecido. Y ellos no sabían. Muy interesante. Sí, medio incomprobable, pero bueno. Después tenés ¿Por qué te va a mentir? Vamos a llegar a eso también. Apariciones en casos críticos. Sí. Que dice que el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida para el testigo de la aparición, o sea, para la persona que lo ve, como por ejemplo un accidente, una enfermedad o obviamente su propia muerte. Y se muestra ante esa persona o personas simultáneamente con esa experiencia, no después. Entonces como que se revive una y otra vez. Es una película. Sí,
Pero... Donde en la película vos ves el asesinato de los dos fantasmas que se están corriendo o lo están matando y los otros miran eso. Claro, sería una cosa, sería como un que ciclo infinito de algo que pasó ahí. Claro, una cosa por el estilo. Y obviamente no podés interactuar porque es como ver una película. Claro. Y después tenés la aparición inducida, que dice que en estos casos el fantasma es citado a aparecer, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen sea visible a otra persona. Ok. Por ejemplo, en el caso de los santos esto se llamaría bilocación. Ah, ok. ¿Bien? O en el folclore alemán lo que le dicen doppelganger. Bueno, este señor George Nugent Merle Tyrrell nació en 1879, murió en 1952 y condujo un montón de experimentos tratando de probar la telepatía y obviamente estaba interesado en los fantasmas. Ok. Pero, a pesar de las descripciones que da, él dice que los fantasmas son alucinaciones del subconsciente y usa la telepatía para explicar las alucinaciones colectivas, que dice que es una cuestión de alucinación telepática. Ok. ¿Y qué era lo que estudiabas? ¿Sabías? Hizo un montón de experimentos tratando de probar la telepatía como algo que existe. ¿Pero era psicólogo, era médico, era neurólogo? No me acuerdo. No lo noté. Bueno, lo que pasa es que de los experimentos que hizo, la verdad, sí, pueden llegar a ser interesantes, pero no sacaron nada realmente concluyente. Entonces. Ok. Bueno, pero lo intentó Lo interesante hacer desde el método científico. Sí, lo interesante es la clasificación esta que da. Sí, lo intentó hacer al método científico por lo menos como pudo, lo cual es loable, pero de todas formas está un poco ¿cómo se dice? Bias. Porque él dice, la telepatía es una cosa que existe y yo lo voy a probar. Cuando en realidad es un poco... el método científico tendría que ser al revés. Yo diría, ok, la telepatía es una cosa que existe, entonces yo tengo que probar una forma de que todos mis experimentos fallen. O sea, si la telepatía no existe, yo tendría que no ser capaz de hacer tal cosa. Entonces tratás de romper tu teoría de alguna forma. Bueno, a ver, si vos no podés abordar el tema desde los dos lugares. Sí, sí, pero lo que pasa es que cuando vos ya venís con la predisposición de decir esto existe y es así... Quiero probarlo. Bueno, pero igualmente aunque no pudo probarlo, así que dentro de todo era objetivo. Sí, bueno, sí, supongo que sí. Bueno. Entonces lo que yo dije voy a agarrar y vamos a revisar diferentes formas de ver a los fantasmas. Okay. A ver, ¿qué opina la gente? Como distintas culturas. Vamos a empezar con algo más parecido a las filosofías, como por ejemplo la parapsicología. Ah, ok. La parapsicología asocia los fantasmas a la percepción de personas y animales vivos o muertos de forma visual o auditiva e investiga a determinadas personas, los llamados mediums, quienes, imbuidos al parecer de una cierta percepción extrasensorial, hacen una o varias de las siguientes cosas. Okay. Notar, sentir, registrar o percibir la presencia de seres ausentes, fallecidos o no. Esto se le llama clarisintiente o empático. Observarlos, esos son los clarividentes. Sí. Escucharlos, son los clariaudientes. Obtener información desconocida, verificable y cuantificable e interactuar con ellos son los mediums. Okay. Esto es como lo que quienes pueden hacer qué cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre si ve a tu pariente fallecido, lo escucha o lo siente o puede darte más datos? Sí, el nombre que le pusieron acá. No. La plata que vos tenés para pagarle. Claro. Cuanto más plata, mejor se escucha. Porque tenés como un puente más fuerte al otro mundo, ¿entendés? Mira. Bueno, seguimos con el espiritismo. Ok. El espiritismo, según cuentan Alan Kardec y la teósofa Helena Petrovna Blavatsky, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de existencia. Perdón, yo no quiero tener falta de seriedad, pero ¿se llama Blavatsky? Blavatsky. Ah, ok, porque Blavatsky parece que... Podría ser. Un apellido como... ¿Y cómo se ve? No sé, Blavatsky. Bueno, dice que ascienden a un nivel superior de existencia. Sin embargo, algunas almas se desvían de ese camino, no parecen tener una autoconciencia completa de su ser. La tienen, pero solo hasta cierto punto.
y se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Eso es bien de película. Claro, por ejemplo, que no aceptan su propia muerte, que se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana, que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar donde estaban con vida, cuando estaban con vida, perdón, que sientan odio o rencor consigo mismo o con alguien de su entorno como humanos, o que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que no les queda esperanza. Ok. Sí, Sexto sentido. sí, y películas, sí, películas. y Ghost Whisper. sí, cualquier cosa, sí, series, Ghost Whisper sobre todo, de hecho. Sí, series, etc. Sí, todo eso sale del espiritismo. Bueno, ¿qué dice la fe cristiana? En el catolicismo no existe documento magisterial que hable o mencione a los fantasmas. Según el Concilio Vaticano II, la revelación acabó con el Mesías y no se debe esperar ninguna otra manifestación. Okay. En el protestantismo no se creen fantasmas ya que no acepta acepta la existencia del purgatorio. Okay. Para esta forma de cristianismo se trata de fenómenos demoníacos. Okay, por supuesto, claro. porque cualquier cosa es demoníaca. Como las cartas Magic. Sí, o Dungeons and Dragons. En el último catecismo de la Iglesia Católica no se admite... Yuya. No, Yuya, sí. Perdón, en el último catecismo de la Iglesia Católica no se admite la existencia del limbo, aunque algunos teólogos lo postulan, pero sí la del purgatorio. Ok. Entonces, depende de quién, porque supuestamente los fantasmas tendrían que estar en el purgatorio. Ah, ok. Entonces por eso como uno dice, no, el purgatorio no existe, entonces por ende no existen fantasmas. Y este otro dice que sí, existe el purgatorio, pero no existe el limbo. Pero el limbo de purgatorio no sé qué diferencia hay. Por lo que yo tengo entendido, el purgatorio, vos me habías dicho que es donde van las almas a limpiar sus últimos pecados. Vos, digamos, te morís y no estabas así 10 puntos para entrar al cielo, entonces vas al purgatorio, que te quedás purgando. O sea que no hiciste no donaste todos tus bienes materiales a la iglesia antes de morirte. Que sea. Entonces no. Lo que pasa es que ya no te dan el papelito como en la Edad Media que decía que te daba todo absuelvo perdonado por adelantado. Está No bien, está más ok. de eso. Ya no está más de eso. En el limbo, no sé, sería como algo. Bueno, entonces por lo que yo entiendo es que vos tenés el purgatorio y de ahí vas a parar a uno de 3 lugares: el cielo, el infierno o el limbo. Si vos ya fuiste al purgatorio, vas a ir al cielo en algún momento. Ah, sí o sí. Sí, ya Es está. la antesala. No puedes ir al infierno. No. Ok, bueno. Entonces, la cantidad de tiempo que te quedas depende de tus familiares, si van a misa, rezan por vos y por tu alma, okay. Por eso en todas las misas se pide por las Usted, almas de los de alguna manera bueno. te puedo explicar. Bueno, lo que yo creo es que el limbo es como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Okay. No, pero no sé, que alguien me corrija. Bueno, seguimos. No existe el limbo y por lo tanto no podrían existir los fantasmas. No, al revés. En el que dice que no existe el purgatorio, dicen, porque no existe el purgatorio no puede haber fantasmas. Ok, eso es el protestantismo. Sí. Y el tema es que en la Iglesia Católica, en el último catecismo, dice que no existe el limbo, pero sí el purgatorio. Está bien. Al revés. Bueno. El uso de la necromancia, la ouija, el tarot y cualquier ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga comunicación con el más allá puede ser usado por demonios para conectarse con este mundo. Entonces, según los exorcistas y demonólogos, recurrir a estos rituales es extremadamente peligroso porque supone dejar la puerta abierta para que entren sin invitación espíritus no humanos o demonios. Ok. O sea, cualquier manifestación que vos presientas es algo maligno. Tendría que ser maligno. No es un familiar, no es... Claro. Según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica y según el cristianismo protestante. Sí, la fe cristiana en general. Ok. ¿Qué dice la mitología judía? En las tradiciones folclóricas se describen a los dibuks, que son espíritus maliciosos que poseen a las personas. Se creen que son las almas desencarnadas de personas muertas, pero el término no aparece ni en la cábala ni en la literatura del Talmud. Aunque sí se mencionan espíritus malignos, que es un término que probablemente lo destroza en este momento, que es Ruah Tesasit, que son espíritus inmundos en el Nuevo Testamento. Okay. Según el Islam, las almas de los muertos residen en el Barzak, que se traduce a obstáculo. Ok, parece Klingon igual. Sí.
Bueno, esta barrera, según No hablo Klingon, No. sí, según el Corán, esta barrera está perforada en lugares como cementerios, lugares así, que te permiten un pasaje al otro mundo. Y en raras ocasiones los muertos sí se les pueden aparecer a los vivos. ¿Son malignos o depende de cómo era el muerto? Sí, puede que sí, puede que no. Según el budismo, hay un número de planos de existencia donde las personas pueden renacer. Uno de estos planos es el reino de los fantasmas hambrientos, quienes molestan a la comunidad si no se les da de comer en un festival donde se celebra una de las virtudes, que es la compasión. Entonces, como que en ese ritual se les ofrece comida a los espíritus estos para que no jodan. Ok. Bueno, y ya como ven, en todas las religiones mayores están de acuerdo que existen los fantasmas o espíritus o algo por el estilo. Ok. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver si culturas. Ok, buenísimo. En el folclore africano hay una tribu que se llama Igbo. Y para ellos las personas somos una entidad física y espiritual al mismo tiempo. Pero solo el espíritu es eterno. ¿Sí? Para los Akan, la personalidad humana tiene 5 componentes. Que no los voy a tratar de pronunciar porque la voy a cagar. Lo ponemos en la página. Pero se traducen a cuerpo, alma, espíritu, carácter del padre y carácter de la madre. Y este para mí es el mejor. Son los Humr de Sudán. Ellos toman una bebida que se llama Nyolok. Creo que se pronuncia. Más Klingon eso. Bueno, esta bebida se prepara con el hígado y médula ósea de jirafas. Ok, pobrecito. Y vos te lo tomas y esto causa alucinaciones con jirafas. ¡No! Y ellos, los Umr, creen que estas alucinaciones son los fantasmas de la jirafa que te tomaste. ¿Qué te iba a decir? ¡Me tomaste! Pará, no. Yo lo que pienso es que si te vuelve todo lo que te comiste en un asado. O sea, hay que sacar números. Saliendo de a uno. Entonces toman los interiores de la jirafa y alucinan específicamente el hígado y la médula ósea. Y alucinan con jirafa y piensan que es la jirafa muerta que te viene a... Ahora, qué loco, ¿no? Porque ¿por qué todos ven una jirafa? Digo, ¿te puedes alucinar con otra cosa? Capaz te esperan. Capaz es un tema cultural. Interesante. O sea, debe activar alguna parte del cerebro, hacer algo medio loco ahí. Y como vos vivís entre jirafas, tenés que ver una. Alucinás con jirafas. Nosotros probablemente no alucinemos con jirafas si tomamos eso. Pero estaría bueno probar. No. Y yo quiero ver con qué alucino. Bueno, no, como sea. En Europa en general está la creencia de los retornados o revenants, que en realidad es una palabra francesa, si yo no me equivoco, así que deberías pronunciar revenant. No me hagan caso. Que son muertos que vuelven para dañar a los vivos. Hay un montón. Por ejemplo, en Escandinavia están los Gjenganger. Todos son malignos ahora. En Rumania están los Strigoi. En Serbia están los Vampir. En Grecia están los Bricolacas. Y así. Sí, estos dicen que vuelven para dañar a los vivos. Pero en Europa en general tienen algún tipo de muerto vivo. En la India se les dice Bhut. B-H-U-T. Ok. Hay varios mitos sobre cómo se crean y varía entre las diferentes regiones y comunidades. Pero generalmente se dicen que están... Se crean cuando alguien muere. Sí, pero debe pasar algo más. Porque, fíjate. Dice que generalmente están perturbados por algún factor que les impide continuar. Por ejemplo, una muerte violenta, asuntos sin resolver en vida o simplemente porque no se hicieron los ritos funerarios adecuados. Ok. O sea, las piedritas que pusiste no estaban en el orden correcto. Te iban a tirar de la pata por toda la eternidad. Por siempre, sí. Hasta que vos te mueras. Hasta que arregles la piedrita. Lo mismo que los espiritistas. Yo me merezco las piedritas en el orden correcto. Deja todo lo que querés así anotado por las dudas. Dale. ¿Qué comida te gusta? No te vamos a hacer todas. Bueno, en el Tíbet tiene una creencia de los fantasmas que es similar a la India, donde los espíritus existen en un mundo distinto pero sobrepuesto al humano. Ok. Acá es bastante interesante porque se puede matar a los fantasmas usando una daga ritual, bueno, o sea que morís 2 veces.
O atraparlos en una trampa para espíritus que luego se quema y los libera para que reencarnen, renazcan. También se pueden exorcizar y de hecho hay un festival anual que se celebra en todo el Tíbet con este propósito. Mira vos. Para exorcizarlo por las dudas. Está bien, en todo el país se van de acá. Claro. No sé si lo está funcionando bien. Bueno, en China, Confucio dijo: respeta a los fantasmas y a los dioses, pero mantente alejados de ellos. Ok. Me parece un muy buen consejo. Sí, yo me voy a mantener alejada, no te preocupes. Los fantasmas chinos pueden tomar diferentes formas dependiendo de cómo haya muerto la persona, pero en general son malignos. Ok. Cuando se te aparece usted es chino y te vas a dar cuenta bastante rápido. Es malo. No, pues si es una bola transparente o oscura. Pero si tiene los ojitos rasgados, no puede ser. Le preguntás. Puede ser, bueno, pero ya eso te da una. Elimina la mayoría de la humanidad. Es una bola con ojitos, entonces. Tiene que ser una bola con ojitos rasgados. Entonces podría ser un fantasma chino. Podría, pero le preguntas, ¿usted es chino? Le contesta en chino y no te entendió lo que le preguntaste. ¿Y cómo distinguís si es chino, japonés o coreano? Estudias chino por las dudas para saber que ese fantasma era maligno. Es un poco complicado tu plan. Bueno. Voy a tener la daga ritual, la comida que te gusta, el coso para exorcizarte, la bebida de jirafa. La pregunta en chino, la bebida de jirafa, ¿entendés? Vamos. Hay que estar preparado. Bueno, igualmente se cree que se puede contactar el espíritu de los ancestros a través de un medium o un extra large. Ok. Muy mal. Y estos podrían ayudar a sus descendientes si se los respeta y recompensa adecuadamente. Es muy malo. Pero te estás riendo. Bueno, es malo igual. No, porque cumple su cometido. Bueno. En Japón hay miles de fantasmas distintos llamados Yurei, que significa algo así como espíritu tenue. Esto es como una supercategoría para un montón de espíritus de todo tipo. Benignos, malignos, caóticos, apáticos, lo que venga, todo es un Yurei. Y se cree que estos son espíritus a los que no se les permite tener un descanso después de la muerte. Pero hay de todo. Sí, en Japón sí. En México también hay una variedad de creencias sobre los fantasmas. Creencias que mayormente derivan de los mayas y los aztecas, que fueron cambiando a través del tiempo. Y se mezclaron con las creencias de los colonizadores y dieron lugar a festivales como el Día de los Muertos. Entonces, ahora ya que tenemos una buena idea de lo que se cree por el mundo y las diferentes filosofías, y sabemos que básicamente hay algún tipo de creencia en fantasmas, vamos a ver Cuéntanos si vieron un fantasma y cómo fue. Sí. Si era chino. Y vamos a ver cuál es si vieron jirafas. Si vieron jirafas es bastante interesante, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema acá. Porque como esto es un tema que inspira curiosidad, sí, los medios de comunicación abusaron de esto y crearon factoides o leyendas urbanas que a su vez genera atracción turística a lugares históricos no muy conocidos. Eso? Nunca antes lo hicieron. No lo volverán a hacer. Entonces, ahora, ya que tenemos esa atracción, esto lleva a que haya intereses comerciales. Y esto lleva a que haya fraude. Sí. De ahí que la desconfianza, el método científico, el empirismo y el escepticismo sean requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como este. A ver, ¿qué estamos diciendo? Yo no digo que no le creo a la persona que me dice vi un fantasma. Lo que yo digo es, vos viste algo que probablemente no es un fantasma. No se has explicado de otra manera, pero lo más probable es que no haya sido un fantasma. La vivencia, digamos, es importante porque la persona la vive como real. El tema es quién se aprovecha de esa vivencia o de la necesidad que tiene esa persona en ese momento. Otro tema totalmente y distinto. Le saca plata y... No, bueno, sí, eso ya tiene otro nombre en el diccionario. Bueno, entonces, en base a esto, aparecieron los cazadores de fantasmas. Claro. ¡Ghostbusters! Gente que utiliza métodos científicos para probar la existencia de estas entidades. No. Vamos a ver cuáles son los métodos que se utilizan y por qué no funcionan. Mayormente por lo menos. Cámaras de todo tipo. Sí. Okay. En general, las fotos de fantasmas son
una variedad de cosas que voy a mencionar. Motas de polvo iluminadas por el flash o alguna luz de la cámara y fuera de foco. Los famosos orbes. Sí, sí. Porque si no, que alguien me explique cómo carajo una persona se transforma en una pelota flotando. Ah, pero es pelota con ojitos, habíamos dicho eso. No se ve. Doble exposición, que es cuando en las viejas cámaras de foto con negativo, con rollo, si vos no avanzás el negativo y haces 2 veces sobre el mismo coso, te aparece una imagen borroneada. ¿Bien? Y con las cámaras nuevas digitales tenés formas de hacerlo. No te puede pasar, o creo por lo menos que es muy 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 difícil que te pase accidentalmente, pero también lo puedes hacer. ¿Bien? Y por último es pareidolia. Que, ¿se acuerdan cuando hablamos de sesgos cognitivos? Bueno, es un sesgo cognitivo. Generalmente está asociado con caras, aunque en realidad es con cualquier tipo de objeto. Es la tendencia que tenemos de ver cosas donde no las hay. Por ejemplo, figuras en las nubes, mensajes ocultos en la música o caras en objetos inanimados. Yo voy a poner una imagen en la página, pero para los que están viendo en YouTube voy a mostrar esto solamente y que me diga quién no ve una cara acá. Y quién no puede asociar una expresión incluso a esta cara. ¿Ok? Y esto es simplemente un círculo con 3 rayitas. Ya está. Eso es pareidolia. Bueno, pero también es auditivo, puede ser auditiva. Sí, puede ser auditiva, puede ser... vos te estás buscando algo donde no lo ves. Esa es la generación de un patrón a partir de varios estímulos en conjunto. Claro, sí. Es la famosa la cara de la Virgen en la mancha de humedad de la pared. El chisus que había aparecido. El chisus, sí, también. Era un pedazo de queso que parecía Jesús. Ni siquiera, parecía como una crucecita, pero no más que eso. Bueno, por eso, pero la gente ve. Grabadores de audio. Sí. Las grabaciones en general son palabras sueltas que no se escuchan muy bien. Efecto de pareidolia también. Y mayormente son resultados de señales de radio que producen ruido electrónico o el mismo ruido que puede producir el grabador. Y bueno, como dije ya también, lo que vos escuchás ahí también... Hay varios experimentos que están piolas, que vos podés, por la frecuencia que te hacen escuchar, puedes escuchar 2 palabras distintas. Sí, también. Y después cuando vos lees la otra, la palabra que no escuchás, la podés empezar a escuchar también. Puedes escuchar una u otra, si depende. Estás esperando escuchar, o te dicen, esto suena como, vos vas a empezar a escucharlo y vas a dar un poco de sentido a eso. Tal cual. Pero no es que sos tonto. Nosotros estamos cableados cognitivamente para eso. Volvemos al mismo, es el sesgo cognitivo. Sesgo lo podemos traducir a atajo. El cerebro está bombardeado de información, necesita procesarlo rápido, usa atajos. Exacto. Después tienen termómetros de varios tipos. Se dice que los fantasmas y espíritus crean zonas frías. Y por lo que yo tengo entendido, la idea es que el espíritu absorbe la temperatura ambiente y usa esa energía para manifestarse. Pero no sé después por qué o sea, se me ocurren un montón de formas en que la temperatura de un lugar puede variar. Pero bueno, por ahí si varía de forma muy violenta y abrupta, puede ser otra cosa. Qué sé yo. En cierto sentido le salía humo al nene. Claro, porque dicen que baja mucho la temperatura. Contador Geiger. Que no sabemos. Este es el de la temperatura. ¿Eh? No sabemos el de la temperatura. No, el de la temperatura no. A ver, sí hay un montón de fenómenos por el cual la temperatura puede bajar un par de grados. A lo sumo se le medirá un fenómeno inexplicable. No sé si puede bajar, por ejemplo, de repente. O sea, acá estamos, no sé, a 18 grados y de repente puede bajar a 0. Cual sería realmente muy sorprendente. No sé si mi primer opción es que hay un fantasma. Eso es, a menos que justamente use esa energía, se manifieste mi abuela. ¿Soy un fantasma? Bueno, volvemos. Contadores Geiger. Y acá yo no sé bien cuál es la idea. Fantasmas radiactivos. Estamos complicados. Estamos al horno. En fin, bueno. Un contador Geiger sirve para medir radiación. Y cómo hace el fantasma para generar radiación, yo lo desconozco. Y si... No se me ocurre. Una cosa que no sé es si el contador Geiger, por ejemplo, puede medir partículas alfa. Si es así, no es tan peligroso. Está muy bien.
Ahora, si genera radiación gamma, estamos al horno, porque vos pensás la cantidad de personas que se murieron durante toda la historia de la humanidad. Sí, sea fantasma. Tendría que haber fantasmas en prácticamente todos los lugares, porque ponele que si, no sé, un 1% de las personas se convierten en fantasma, morimos todos. Fantasma radioactivo y nos morimos todos. Bueno. Detectores de movimiento. Esto no está tan mal, pero los detectores de movimiento muchas veces detectan cualquier cosa. Se puede ver, por ejemplo, cuando tenés una puerta automática. Y lo usan también una gente que se llama Penetration Testers, que son gente que se dedica a probar la seguridad de edificios. Ah, ok. Y lo que hacen es agarran una lata tipo de aire comprimido o algún aerosol, lo ponen entre la rendija de la puerta y tiran una... De afuera. Desde el lado de afuera tiran, se hace como un humo. Y esto funciona para las puertas que tienen el electroimán ese súper fuerte. Claro. Porque vos en la puerta normal vos tenés la barra de pánico. Uh-huh. Entonces vos venís corriendo, te llevas puesto la barra de pánico y la puerta se abre del lado de adentro hacia afuera. Con estas puertas, como tiene un electroimán, Claro. necesitas que la puerta te detecte de alguna manera. Entonces cuando detectan esa cosa nebulosa y dicen, es más o menos grande como un humano, me voy a abrir. Y como está del lado de adentro aparte. Claro. Bueno, Por eso son pelotas de gas que hacen claro. las puertas. Entonces lo que yo digo es, ¿Entendés? si el detector de movimiento detectó movimiento, eso no es detectó un fantasma. Está bien. Son dos cosas distintas. Después tenés medidores de calidad del aire. Y con este equipo sí estoy de acuerdo que lo usen. Porque sirve para medir, entre otras cosas, la concentración de monóxido de carbono en el aire. Entonces, si la gente está intoxicada, puede ver, sí, fantasmas, elefante rosa, jirafas y más también. Así que serviría para descartar alucinaciones. Perfecto. ¿Ven? Después tenés equipo de detección de infrasonido. Acá de nuevo voy a decir que está bien, porque el infrasonido es sabido que genera un montón de malestares, sensación de ansiedad y hasta alucinaciones si la frecuencia te hace resonar los ojos. Puede ser producido por casi cualquier cosa, como por ejemplo un ventilador o un extractor, y de nuevo serviría para descartar esto como señal de fantasma. Claro. Y después tenés los famosos detectores de electromagnetismo, o EMF. Que esto me lo dejé para lo último, porque es mi preferido. Porque es el más ridículo. Esto está tan mal que yo no sé ni por dónde empezar. Yo voy a explicar por qué usan eso, o por lo menos la poca explicación que encontré de por qué usan eso. La cuestión es que a alguien se le ocurrió que los fantasmas causan alteraciones en el campo electromagnético. Sí. ¿Saben? ¿Por qué? Según las leyes de la termodinámica, específicamente que vos no podés crear o destruir energía, sino solo cambiarla de forma, cuando una persona muere, su energía tiene que ir a algún lado. Y de alguna forma va a parar al espectro electromagnético. Ok. Esa es la explicación. No. Porque primero vos tenés que ser capaz de detectar esa energía en el cuerpo. Sí. Pues a ver, como lo dijimos acá. La energía que tiene la persona fue a parar ahí. Entonces yo te pongo un lector de EMF al lado tuyo, te tendría que detectar. Porque estamos midiendo esa energía. Y sí. Y eso no sucede. Pero ¿y si se convirtió en otra cosa y fue ahí porque no tenía dónde ir y se sentía sola la energía? Pero vos no puedes cambiar la energía en lo que se te ocurra. Y pero a ellos les sirve porque entonces ahí te pueden detectar. Yo quiero reencarnar en un imán y no puedo. Bueno, Ahí me detecta la no, aparato. el espectro electromagnético no es solo electromagnetismo. Está bien. O sea, no es solo magnetismo específicamente. Sí. El espectro magnético es la luz visible también. Ok. Las ondas de radio son parte del espectro electromagnético. La radiación gamma también. Y bueno, ¿ves? Estaban fijando todos los rangos de Claro. energía. La luz, con las fotos, y están Claro. viendo si sos Y radioactivo, las y ondas si de sos radio, magnético, también, y las sí. ondas de radio. O sea que estamos midiendo solo lo que podemos medir. Capaz que sí. Wow. Bueno, la cuestión es que hay un montón de cosas que pueden activar un lector de electromagnetismo, ¿no? Por ejemplo, equipos electrónicos en general, cableado en mal estado, hierro, así a secas, torres de microondas, etc. De todas las cosas que lo pueden activar, lo menos probable es un fantasma. Porque esto me lleva a la navaja de Occam. Sí.
La navaja de Occam es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico Guillermo de Occam. Que no es nuevo. O sea, Guillermo de Occam nació en 1280 y murió en 1349. Y lo que dijo fue, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Entonces, para comprobar la existencia de los fantasmas, de los cuales no tenemos ningún indicio más que mitos y leyendas, las pruebas tienen que descartar absolutamente cualquier otra cosa. Por ejemplo, todo lo que mencioné que puede afectar los resultados. Porque, por ejemplo, si se cae un póster de estos, es un fantasma instantáneamente, no que lo colgué como el culo. No, es un fantasma. Y después todos los sucesos que pasen en la casa o en el estudio van a ser atribuidos al fantasma que no sabemos si existe. Y bueno, pero es así. Bueno. También hay que tener en cuenta que muchos casos suceden de noche. Especialmente cuando la gente se va a dormir. Y si bien no voy a decir que todos los casos se atribuyen a los dos fenómenos que quiero mencionar, sí sabemos que estos fenómenos existen y se llaman alucinación hipnagógica y alucinación hipnopómpica. Que son más o menos lo mismo, pero las voy a explicar. La alucinación hipnagógica aparece en las fases 1 y 2 del sueño profundo no MOR, o REM en inglés, que es movimiento ocular. Rápido ocular. Movimiento ocular rápido. Rapid Eye Movement. Sí. Son frecuentes en niños de 6 a 15 años y en algunas personas se prolonga hasta la edad adulta. Las alucinaciones más comunes son de tipo visual o auditivo. En muchas ocasiones tienen relación con vivencias del día anterior y a veces no se guarda el recuerdo de la misma al despertar. Yo mismo recuerdo unas cuantas veces haberlas tenido, particularmente la auditiva. Que me pasa que me estoy justo por dormir entre comillas, no, ya me dormí pero no me di cuenta, y estoy en ese estado y si escucho claramente que alguien me llama. Pero es una voz muy indefinida, o sea, si bien se escucha claro, no puedo atribuírsela a nadie. Entonces, todas las veces que me pasó me llamó un fantasma. Es un fantasma. Que me sigue. Es obvio. Y me sigue, la tengo agarrado de la nuca. Bueno. Después tenés la alucinación hipnopómpica. Que es la que se produce en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Al revés que la otra. Vas a despertar. Cuando te estás por despertar. Generalmente son visuales, son imágenes intensas, auditivas o táctiles. ¿Vale? Y su vínculo con la realidad objetiva no es claro, pero son experimentadas como tales. O sea, no se distingue la realidad y vos te lo crees. Y también puede ocurrir durante la parálisis del sueño. O sea, estás paralizado, te sentís que no te puedes mover. Claro, vos te estás despierto, entre comillas. O sea, vos que es de medio que te estás medio consciente. Ahí alucinás con pero el fantasma, crees no te puedes mover porque estás paralizado. Vos te sentís totalmente consciente, como si estuvieras soñando. Exacto, una pesadilla. Si alguien tuvo un sueño lúcido es muy parecido, pero no te puedes mover. Claro. El científico que hacía experimentos con infrasonido, no recuerdo ahora el nombre, o sea, ponía a la persona a dormir y en general se despertaban durante la parálisis del sueño, no se despertaban, tenían este tipo de alucinaciones donde se sentían que no se podían mover y alucinaban. Claro. Entonces era terrible porque el infrasonido no les daba, digamos así, alucinaciones placenteras. El tema de la parálisis del sueño, yo creo que a mí me pasó una vez. Y sí, o sea, es bastante desesperante porque sentís que no te puedes mover. La parálisis medio como que estás medio despierto, medio consciente. Claro. No la parálisis normal. No, la parálisis normal del sueño es un mecanismo justamente porque vos soñás y soñás que corres y te movés y saltás y no estaría bueno estar en un piso 14, ¿no? Y moverte y correr y saltar. Bueno, estas alucinaciones igual son inofensivas y lo que dicen es que pueden estar relacionadas con niveles de estrés o ansiedad elevados, pero no nada más. Entonces, acá me voy a desviar un cachito del tema, pero ya voy a volver a retomar. Y voy a hablar de... Bueno, primero voy a hablar que todos los experimentos y aparatos que vi que se usan para detectar la presencia de fantasmas, la verdad que no me convenció ninguno. ¿Ven? Porque como ya dije, todos tienen algún tipo de problema. Entonces, mayormente que no podemos decir dónde está el fantasma, qué es exactamente y demás detalles que hacen que detectarlo sea complicado porque no tenemos idea realmente de lo que estamos buscando. Algo así como buscar una aguja en un pajar donde la aguja está hecha de un material desconocido y ni siquiera sabemos si realmente está ahí.
Entonces ahora sí quiero mencionar a Randall James Hamilton Swing, más conocido como James Randi. Que era un mago y escéptico que durante mucho tiempo se dedicó a desenmascarar a charlatanes y pseudocientíficos y sus afirmaciones. Durante 19 años, la James Randi Educational Foundation ofreció un premio de $1 millón a cualquiera que pueda dar prueba de cualquier tipo de poder o percepción paranormal. Esto surgió porque durante una discusión que estaba teniendo como panelista en una radio, Randi dijo que habría que hacer algún tipo de prueba y un parapsicólogo que estaba ahí le dijo, bueno, entonces pone tu dinero donde está tu boca. Claro. Entonces en 1964 Randi ofreció $1000 de premio. Después lo aumentó a $10.000 de su propia plata. Sí. Y un poco después la Lexington Broadcasting, que es una empresa de medios, se comunicó con Randi y le dijo, quiero que hagas un show donde vamos a ofrecer $100.000. O sea, puso $90.000 más a los 10.000 que Randi ya tenía como premio. Y finalmente en 1996 Rick Adams, que es un pionero de la internet y fundador de uno de los ISP más grandes de su época, donó $1 millón para el premio. Bueno, además está decir que nunca nadie lo pudo ganar. Durante 19 años. Durante 19 años. Y no es porque no lo hayan intentado. Y no porque las pruebas hayan sido arregladas o deshonestas o nada. Al contrario. La persona podía negociar y proponer cambios a cualquier aspecto de la prueba. Y entonces después se procedía a hacer la prueba. Y aún así, como ya dije, fallaron. O sea, cambios razonables. Sí. Se negociaba, decía, bueno, mira, vamos a probar esto. Por ejemplo, había una que era visión remota. Sí. Y de 20 objetos el tipo tenía que nombrar 3. Sí. Y no pudo. Y ya eso, bueno, dentro de las probabilidades ya... Y era el puente con el mundo de los muertos estaba bien fundado porque había $1 millón. Claro, ¿viste? ¿No? Y así igual todo. no pudo ver. Bueno, necesitaba un poquito más. Esto me lleva a una técnica que es muy usada por mentalistas, psíquicos, adivinadores y mediums, que se llama lectura en frío o cold reading. Y en realidad es un conjunto de técnicas donde el psíquico, muy entre comillas, hace preguntas o afirmaciones tan imprecisas que es estadísticamente imposible que alguien de la audiencia no pueda relacionarse. Esta técnica en particular se la conoce como shotgunning o escopetazo y suele empezar con frases como veo un problema cardíaco en una figura paterna de tu familia. Claro. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa? Parece más o menos preciso, ¿no? Sí. Bueno, pero no. Y la cuestión es que la causa de muerte más común en el mundo es enfermedades del corazón. Entonces ya ahí amplía muchísima gente. Y después, figura paterna puede referirse a padre, abuelo, tío, primo o casi cualquier pariente masculino. Entonces... Y en una audiencia de... Sí, 200 personas. Alguien se va a relacionar con eso. Y claro, por eso te digo, es muy poco... O sea, estadísticamente creo que es imposible que nadie... O sea, a menos que no se tengas todos huérfanos. ¿Viste? Y ni así probablemente. No, porque es figura paterna. Y claro, pues, y ni así. El padrastro ya está alcanza. No, padrastro. Un profesor de la escuela. Claro. Sí, cualquiera. Bueno. Otra de las cosas que se utilizan se llama efecto Forer. Que son esas ganas que tiene la gente de llenar detalles y hacer conexiones entre lo que alguien dijo y algún aspecto de su vida, al punto de reinterpretar lo que se dijo para que encaje. Claro. E incluso algunos de estos lectores, los lectores en frío, pueden presionar a las personas en admitir que hay una conexión, o decir que no están recordando algo, e incluso que están reprimiendo un recuerdo. Frases de ejemplo de esto son: siento que a veces sos inseguro, sobre todo con la gente que no conoces mucho. Sí, como el 99,9% del mundo, más o menos. Y si la persona es más o menos vieja, vos podés asegurar: tu padre murió debido a problemas en su pecho o abdomen. Sí, donde están alojados esencialmente todos los órganos, con excepción del cerebro. Lo que significa que esta persona puede haber muerto de enfermedades cardíacas, como ya dijimos, la causa más común, neumonía, diabetes, cirrosis, enfisema, falla renal, la mayoría de los cánceres, y la lista no terminaría más. Y si bien hay más técnicas como lectura en tibio y caliente, donde la persona ya sabe de antemano cosas, y el Rainbow Ruse, lo único que voy a decir es que este es el tipo de personas que dice poder comunicarse con fantasmas. Bueno, sí, y hay que
mencionar que hay personas que pueden hacer este tipo de lecturas de modo subconsciente, llegando incluso a creerse ellos mismos que tienen algún tipo de poder místico. Claro, no todos lo hacen para estafar. Hay algunos Sí, que se creen que realmente... incluso las personas que por ahí lo hacen voluntariamente, ¿cómo se dice? Gratis, Sí. ¿está bien? Por ahí pueden hacer este tipo de lecturas. O sea, se trata de lecturas de gestos, posturas, de cómo estás Claro, vestido, de forma... de un montón de cosas. Sin darse cuenta lo que tienen esa capacidad. O sea, sí tienen un superpoder, pero no es hablar con los muertos. No. Bueno, y para terminar, lo que voy a decir es en la plataforma Reddit, probablemente, porque no tengo solo una imagen y no tengo más que eso. Alguna vez alguien comentó en un shower thought, que son esas revelaciones que suceden mientras uno se baña. Dijo, el cerebro es solo 8 libras, unos 4 kilos, de carne sentado en completa oscuridad y juega un videojuego de lo que cree que es la cosa más realista jamás hecha. A lo que el usuario Willow Wanderings le responde, son 3 libras, 1,5 kilos, no 8, y no es realmente carne, es mayormente grasa con un poco de agua y sal. Tenés un fajo de panceta mojada dentro de tu cráneo. Y esta masa de asquerosa gelatina sin procesar, de alguna forma se las arregla para manejar un complejo traje biomecánico usando menos electricidad que una lámpara incandescente. Y la gente todavía se pregunta por qué los humanos son tan jodidamente raros y tienen experiencias extrañas que no son reales. Digo, si un bowl de tapioca se las arregla para alucinar tan vívidamente que inventa el cálculo, también puede decir, wow, escuché un ruido raro y estoy 100% seguro que fue el fantasma del gato del vecino que todavía está vivo. Y es tan esperable como cualquier otra cosa. Y esta fue mi tesis fantasmal. Está bien. Es que procesamos tanta información que los sesgos cognitivos son necesarios y el tema de nuestra adaptación también nos lleva a que si vemos movimiento o podemos percibir peligro, entonces bueno. Bueno, como había dicho yo en el... Nuestras ganas también de creer que hay algo más allá de la muerte, porque bueno, nosotros mismos somos... O sea, todos somos finitos, sabemos que en algún momento vamos a morir. Justamente, porque fíjate que a nadie le preocupa, o muy poca gente le preocupa, qué pasó antes de tener conciencia y existir. No importa, ya está, eso no vuelve más. Pero yo en algún momento me voy a acabar y me da miedo. Claro. Entonces, si viene una religión y me dice, no, te preocupes, está todo bien. O una filosofía. O una filosofía, o lo que fuese. Un medium. Entonces vos agarras y buscas pruebas en fantasmas, en que quedan cosas, qué sé yo. Si tiene un fantasma en su casa, use ese dinero para mudarse. Claro. En vez de pagarle a un medium para que lo saque. O un cazador de fantasmas. Ahora, si lava los platos. Vos dijiste que te da miedo. Yo no viviría ahí, pero por ahí la persona puede negociar algo con el fantasma y... Si me lava los platos se puede quedar. Me jalará las patas 2 o 3 veces por la noche. No, gracias. ¿Algo para agregar? No. Bueno, entonces, eso fue todo. Sí, por favor, cuéntanos experiencias de fantasmas. Ah, sí, obvio. Queremos saber. A ver, más allá de todo lo que no dije paguen que a nadie para que se lo saque, pero... No, más allá de todo lo que dije y lo que sabemos en general de ciencia y demás, no podemos decir, la ciencia en general nunca dice, no, esto es imposible y no existe. ¿Está bien? Pero es muy poco probable, entonces ya es como... Hasta que no se desarrollen por ahí nuevas herramientas para medicina, o que descubramos algo que pará, ahora sí tendría sentido, porque si vos, a ver, si yo te doy un destornillador y vos tenés un clavo, no puedes hacer nada. Entonces, si vos tratas de usar una herramienta que está diseñada por una cosa y la tratás de medir fantasmas con eso, y lo más probable es que falle. Y gente como yo se ría de eso. Sí. Es la realidad. Entonces, bueno, ¿pueden existir los fantasmas? Sí, no está absolutamente descartado. ¿Qué pruebas tenemos para creer en ellos? Y la verdad, muy pocas. Que sean fehacientes. Claro, tangibles. El relato de las experiencias. Claro, vos tenés, es como... Las únicas pruebas que hay son las... Es similar a lo que pasa con los ovnis. ¿Saben? Tenés un fenómeno que existe, vos no puedes decir, no, los ovnis no existen. Sí, tenemos un montón de filmaciones que yo tengo. Pero prueba de verdad, no. La única prueba que tenemos justamente es lo que creo que mencioné en algún momento. El universo es técnicamente infinito hasta donde lo sabemos y por ende debería haber todas las posibilidades posibles tendrían que estar ahí.
Pero nada más, o sea, teóricamente es posible. Bueno, ya está. Yo espero en los comentarios las historias. Hacemos un 2 después con las historias. Hacemos un 2 con las historias. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.